Hoy vamos a conocer a uno de los personajes más oscuros y calculadores de la literatura argentina. Y es una mujer, Emma Suns, de Jorge Luis Borges. Mujer, obrera, víctima y asesina. Porque en el afán de vengar la muerte de su padre, se va a hacer un daño atroz. En realidad no es fácil juzgarla. Muchos escritores se obsesionan con Emma Suns. Tratemos entonces de averiguar por qué lo hizo. Emma Suns es uno de los personajes más discutidos y venerados de Jorge Luis Borges. Es mujer y obrera, ambos rasgos poco frecuentes en los cuentos del escritor argentino. La historia transcurre en 1922, en plena semana de huelgas. Al volver de la fábrica de tejidos Starbuch y Lowenthal, Emma encuentra una carta con la noticia del aparente suicidio de su padre. Leopoldo, ¿cuántas veces has leído la historia de Emma Suns? No sé, incontable yo creo. Porque la leí por gusto cuando era chico, después la leí porque alguna vez pensaba escribir una especie de derivado de Emma Suns, y es un cuento como suele ser también Alicia en el País de las Maravillas o algún cuento popular muy inspirador, muy generador. Por el tema en sí, porque tiene tantas lagunas, ¿no? Borges deja tantos cabos sueltos muchas veces y tantas cosas en sombras. Entonces es muy fácil, una vez que uno entra en el clima del cuento, no sabe bien dónde vive Emma. O sea, cada vez que lo leías pretendías hundirte un poco más. Sí, además descubrís cosas nuevas, que es la marca de la gran literatura, ¿no? Cuando venía para acá y lo leía, ya te digo, descubría 2 o 3 cosas que nunca se me habían pasado. ¿Por ejemplo? Descubrí, bueno, obviamente los nombres son judíos, además de Lowenthal, cosa que ya Borges había intentado en otros cuentos policiales, creo que en principio por una motivación técnica, que P.D. James también, la escritora policial, aconseja, ¿no? Todo lo que sean órdenes cerrados, espacios cerrados, contribuye al suspenso. Pero no se dice en ningún momento que Emma sea judía, ni que los demás son judíos. Y ahora cuando venía para acá, me doy cuenta que, o me creí entender, que las maldiciones, los insultos de Lowenthal cuando ya ha sido baleado, son en yiddish. Y Emma le da un balazo más para no tener que seguir escuchándolas, porque las entendía evidentemente, ¿no? Emma, desde 1916, guarda el secreto y con la noticia del suicidio de su padre recobra su afán de venganza. En cascada vertiginosa, irrumpen sus recuerdos traumáticos de felicidad perdida. Recuerda los veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, pero también la casita de Lanús que les remataron, el oprobio, el auto de prisión cuando se llevaron a su padre por un robo injustamente atribuido. El autor del fraude había sido el propio Lowenthal, gerente de la fábrica. El 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Starbuch y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre, luego la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bajé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fain de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin.
Emma realiza un plan perfecto para eliminar a Lowenthal, que incluye el simulacro de una violación. Emma se hace pasar por delatora de los huelguistas para ingresar en el despacho de Lowenthal y así eliminarlo. Bueno, Gabriela, ¿quién es Emma Suns? Como una mujer que podría ser un poco una mezcla de Ifigenia con Antígona. Una persona como muy concentrada, como de una musculatura un tanto tensa, fibrosa. La imagino con ropa lisa. ¿Por qué? Porque una persona con una sola voluntad me la imagino con un solo color también. Pero eso es un problema mío, de que se me compose así. ¿Y por qué una mezcla de Ifigenia con Antígona? Ifigenia por el sacrificio. Se sacrifica permitiendo o yendo a brindarse como una prostituta para recibir ese trato que presumimos que no es agradable al más feo de los marineros que ve, más o menos. Para no tentarse, dice. Que no sea cosa que la pase bien. Claro. Eso que ella hace... ¿Eso que ese hace sacrificio, o sea, entregarse hacerse violar como hacerse violar. Hay como dos momentos, la violación y el asesinato, sí, ¿no? Pero yo creo que el más importante es el de la violación en el cuento y en su biografía, si ya nos ponemos a delirar. Me parece que a ella la determina más la violación incluso que la muerte del padre. Ahora, a mí me cuesta llamarla del todo violación, porque en realidad ella elige hacerse pasar por prostituta y hasta elige con quién. Ese acto, ese sacrificio, ese entregarse, así, ese poner el cuerpo para vengar la afrenta que sufrió el padre, es a la vez su coartada, pero después termina siendo el móvil del crimen y a la vez es su castigo. ¿Viste? Borges ya sabemos, es un genio, y hace todo eso con un mismo... O sea, junta esos tres elementos esenciales del policial en uno solo. Cuando entrega eso, entrega todo, ¿viste? Entrega su futuro, entrega la concepción del honor, la concepción de cómo iba a ser vista en la sociedad. O sea, viste, una mujer violada, encima que te violaban, eras mal vista. Como que después de eso ella ya no podía dudar, ya estaba mucho más determinada a matar a Lowenthal. Después de haber sido ultrajada, ¿no? Después de haber sido ultrajado o de haberse ofrecido para ser ultrajada. La muerte del padre era como el hecho fundante para ella porque era algo que iba a seguir sucediendo siempre. Eso es interesante también, claro. Es interesante psicológicamente este cuento también. También debe haber jugado con eso Borges, ¿no? Amo tanto a papá que su muerte no va a dejar de pasarme nunca, para que no deje de pasarme nunca. Me dejo hacer algo en el cuerpo que también va a ser irreparable. Es muy sacrificial, no sé, la nena dando la vida por el papá. Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces, desnudada por los ojos hambrientos, pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida por la indiferente Recoba? Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con los hombres del Nostranger. De uno muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del error no fuera mitigada. ¿Cómo te la imaginas? Porque es muy raro también que en Borges aparezca un personaje femenino y obrera. Supongo que de una manera absolutamente austera, que es la mujer sin cuerpo, ¿no? Tanto en la fábrica como en ese momento cuando va por el Paseo de Julio o cuando después va a la fábrica, ¿no? En general,
las mujeres sin cuerpo, en la literatura, digamos, que genera personajes femeninos, son mujeres etéreas. Y acá justamente lo que pasa con Emma es que pone el cuerpo. O sea, no tiene cuerpo porque es un desecho. Es una herramienta, ¿no? Eso, claro. Es una herramienta. Incluso en algún momento se habla del acto que había sido una herramienta para el marinero y para ella. Cierto. Para el gozo del marinero y para la justicia. Pero en realidad es como una cosa de la que ella está desligada, su cuerpo, ¿no? Ahora, me la imagino más que en un cuerpo, me imagino como una persona que actúa ciegamente, ¿no? Históricamente, la obra de Jorge Luis Borges puede dividirse en al menos dos períodos. El primero, más vanguardista y neobarroco, impregnado de cierto nacionalismo literario. Luego de los años 30, Borges se inclinará más por los ensayos breves, muchos provistos de sus copiosas lecturas, y la llamada ficción, o sea, sus célebres cuentos. Emma Suns pertenece al libro El Aleph, editado por primera vez en 1949. Según contaba el propio Borges, fue su amiga o infructuosa amante, Cecilia Ingenieros, hija de José Ingenieros, quien le transmitió esta oscura historia de una mujer asesina. Emma Suns, como personaje de ficción inventado por un hombre, ¿no? Quizás sea, dentro de este programa que es Mujeres por Hombres, una de las mujeres más hombre. Es muy interesante. Yo creo que en principio Emma es el padre, ¿no? Está como atravesada absolutamente por lo que dice el padre. No es ella. Cree, por esa última promesa que él le dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el desfalco, el culpable es Lowenthal, ella se aferra a eso, no lo cuestiona jamás. Y creo que huye del mundo para que el mundo no desmienta esa única promesa que la liga al padre, porque además eso le dice antes de abandonarla, ¿no? Entonces su única razón de ser en el mundo es el padre. Al mismo tiempo es evidentemente una mujer pensada por un hombre. Tiene muchas inverosimilitudes como mujer, no solo ella como mujer, sino ella en relación con la sociedad. Una mujer no se relaciona así. Imaginar a una chica de 19 años entrando muy campante, digamos, sin ningún tipo de problemas, en un prostíbulo, levantándose a un marinero. Nórdico. Nórdico. Y que no suscite ni resistencia en las otras prostitutas, ni sensación de peligro, porque era una menor, digamos, que estaba metiéndose en los dueños del local, la hubieran echado, digamos. Creo que ahí Borges está reproduciendo su propia experiencia de varón yendo al Paseo de Julio. En ese sentido es un cuento muy varonil. Me parecía importante que vos estuvieras como testigo de Emma Suns, un poco por esta cuestión de el policial, una mujer orillera, o por lo menos que tiene esta característica que vos llamás vestido liso, ¿no? Y vos también, con tu propia escritura, andás buscando los bordes de la ciudad y mujeres que están en situaciones límites, digamos. Por eso me parecía interesante el efecto que produce en vos un cuento como Emma Suns. Me da mucha pena a mí ella. No, rechazo no. No la traería a vivir a casa, a ver si se enoja. Pero no, me da mucha pena. Una chica que arruina su vida. Esto que te digo parezco una madre, pero me da pena, ¿viste? Como rifarse del futuro y toda la vida posible en un solo acto. También me parece buenísimo para un cuento, un personaje así, por supuesto, ¿no? Pero no... Tan determinado. Tan determinado, tan... en ese sentido, parece una heroína trágica. Me parece que es un cuento muy trágico, que debe haber jugado él con eso, porque está todo el tiempo como marcando, bueno, a partir de este acto su vida siempre va a ser así, o esto determinó que las cosas sucedieran asá, como, y
la cosa triangular, ¿no? Una pelea de dos hombres, la mujer en el medio. Me parece como me hace pensar mucho en una tragedia. Borges vio dos versiones fílmicas de Emma Suns. Una francesa más reciente y la de Torre Nilsson en el año 55. Vio es una manera de decir, porque bueno, se le hacía contar, ¿no? Mientras pasaban las imágenes. Y sobre la película de Torre Nilsson hace una gran observación, o una observación general, que dice: un cuento como Emma Suns no puede pasar nunca al largometraje. Y le preguntan por qué. Y dice: y porque ella no hace un proceso de pormenorizado de pensamiento de un plan, sino que lo tiene inscripto, ¿no? O sea, no está el desarrollo. Claro. Torre Nilsson la toma, entre muchos otros cambios que se ve obligado a hacer, le hace pensar a Emma Suns durante toda una larga noche y un largo día cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, en el film Emma en la fábrica ve cómo Lowenthal viola a otra obrera y después no me acuerdo qué otros elementos le dan idea de ese plan. Y Borges dice: no, eso tiene lugar, o solo da lugar a un cortometraje, el cuento, ¿no? Borges dice que Emma no es un personaje simpático, que el único que tiene una posibilidad de ser simpático en ese cuento, que son todos antipáticos, sí, es el padre, pero no se sabe. Como no se sabe, prefiere no afirmarlo, que tendría una posibilidad de quedarnos simpático. El suicida puede ser simpático, digamos. Sí, o podría ser una especie de rufiancito, una especie de turrito, como dirían. Pero dice él una cosa muy interesante, que es: un cuento, por la brevedad, puede sostenerse con un personaje antipático. Una novela y un film de largometraje no. Uno necesita hacer algún tipo de empatía con ese personaje. Tiene que tener un punto de simpatía. De simpatía. Un punto de identificación. Y dice: y es muy difícil, es verdad, identificarse con Emma, salvo en la locura. Y además, Emma no puede ser simpática, no puede ser sentimental, ¿no? Emma Suns es un cuento atípico en la narrativa borgiana, aunque se nutre de la pasión que Borges tenía por el género policial, sus reglas y ambientaciones. ¿La queremos a Emma? ¿Hay que quererla? Es muy curioso porque, viste que él le echa la culpa del relato a una mujer, que es Cecilia Ingenieros, ¿no? Dice, Cecilia Ingenieros, la hija de José Ingenieros, me pasó esta historia, dice al final del libro. Y echarle la culpa a las mujeres es una vieja costumbre de Borges, ¿no? Por otro lado, tan poco borgiano, tan poco típico de él ese argumento, al mismo tiempo ha quedado como quizá el cuento que más lo representa. Quizá contra la propia voluntad de Borges, porque le daba mucha vergüenza y supongo yo que le daba pudor que se expusieran todas estas cosas a las que él no manejaba en lo más mínimo, ¿no? El pudor genera grandes personajes. Sí, sí, y en ese sentido me parece muy entrañable el cuento, sí. Otra cosa que me interesa mucho de este personaje es la fuerza. Viste que últimamente esta cosa, bueno, esta cantidad, esta catarata de femicidios y de crímenes de género que estuvo habiendo, están construyendo como una imagen de mujer como muy débil, como víctima,
que sin lugar a dudas es así en un montón de casos y en algún aspecto de cómo nos concibe la cultura, también es cierto que no es así. Y Emma Suns es como el personaje que lo demuestra. Ella misma se castiga. Vamos a hacer un manual de las utilidades de dejarse violar por un marinero en el puerto. Nórdico. Por un marinero nórdico que se va enseguida en el puerto. Emma Suns tiene un propósito determinado: vengar la muerte de su padre. Pero ¿cómo vengar un suicidio? ¿Es posible hallar al culpable? Su plan quizás fuese otro, más personal y recóndito. Emma Suns es entonces autora de Un crimen perfecto, que en realidad diseñó Jorge Luis Borges para ella, convirtiéndola en su personaje femenino más intenso.